Gloria a Dios. Bienvenidos a la bendición en la web. Un tiempo especial para compartir de la palabra de Dios, respaldados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también apoyados por todos los hermanos y hermanas de Casa de F. Pastora, hoy vamos a hablar de un tema que para las personas, para nosotros, para todos los que queremos caminar con el Señor, es de mucha importancia. Amén. Es lo que hablábamos hace un momentito. También que nosotros nunca vamos a compartir algo con los hermanos que primero el Señor lo compartió con nosotros y fue de bendición para nosotros, y así como ha sido de bendición para nosotros y está renovando nuestra mente, va a ser de bendición para los hermanos que están compartiendo, están viendo con nosotros en esta tarde. Bueno, un saludo a todos los que nos miran dentro de Costa Rica, a todos los que en familia también están buscando que sus hijos, sus hijas, la nuera, el yerno, vengan, escuchen algo que sus vidas necesitan y que el Espíritu Santo va a hacer su obra. A los que nos miran fuera de las fronteras costarricenses, que Dios les bendiga y les guarde también. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, hay un versículo, verso 14. Siempre que leo el libro de Hebreos, me acuerdo del profesor que yo tuve, que ya partió con el Señor hace unos días, el pastor José Ángel Salas. Él me enseñó Hebreos, y siempre que leo Hebreos, lo primero que se me viene es cuando él me enseñó. Buen maestro. Sí, muy buen maestro, muy buen maestro. Él ya partió con el Señor hace unos días, y que Dios le dé paz y fortaleza a sus familiares, a su esposa Lucía y a sus hijos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. ¿Lo tiene allí? Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14. Hoy vamos a tocar el tema rompiendo obras muertas. Tal vez no terminemos hoy y podamos seguir después, pero esté muy atento a lo que vamos a hablar en estos minutos, porque dice la Escritura, ¿cuánto más? Más bien deberíamos leer desde el versículo 13. Porque si la sangre, hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, apareció un visitante, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, oiga esto, vuestras conciencias? Note que no dice conciencia, dice conciencias en esta versión, en otra dice conciencia nada más, pero en esta dice conciencias. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Es una pregunta que hace para exaltar el poder del sacrificio y de la sangre de Cristo, que nos limpia la conciencia. Ya no solo me limpia del pecado, sino que me limpia la conciencia de obras muertas. Ahora, esto de obras muertas casi no se habla, y mucha gente necesita romper con esas obras muertas. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que prepárese, tome, si tiene una tacita o algo así, nosotros tenemos agua, o el café o lo que vaya a comer, ponga mucha atención a lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, iniciamos. Dice. Sí, me llama la atención mucho el versículo 13, porque si recordamos los sacrificios que se hacían por los pecados de las personas, muchos lo hacían hasta para, ya que estamos hablando de la conciencia, para acallar su propia conciencia. Dice que si la sangre de los toros y los machos cabríos, esos que se ofrecían en el altar, y las cenizas de la becerra, dice, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne. Oiga, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús, que fue el Cordero y fue el sacrificio perfecto para limpiar
Pongámosle ahí vuestras, porque generalmente es muy fácil para nosotros los seres humanos, como decimos aquí en Costa Rica, tirarle la responsabilidad a otra persona. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios. Ahora, la pregunta aquí que la gente se hace, las obras muertas son el pecado. Bueno, déjeme decirle algo. Lo apunté bien porque es la explicación más clara y sencilla. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo liberaban al hombre en lo exterior, en la impureza para la ceremonia. Pero la sangre de Cristo que el Señor puso delante del Padre, que está viva delante del Padre, y su sangre que Él derramó, limpia integralmente nuestra conciencia, no solo de pecado, sino del resultado del pecado. A ver, vamos a ir por partes. Nos limpia de todo pecado. He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado. Que quita el pecado del mundo. Su sangre nos limpia, nos perdona, nos lava, pero no solo eso, sino el resultado del pecado también lo limpia. Ahora, nuestra conciencia, al unirse al pecado, ese pecado hace que mi conciencia se sienta mal y que comience a vivir un patrón de vida de que soy culpable. Ese patrón, esa obra muerta, ese patrón es una obra muerta. Hay gente que no se da cuenta que arrastra un patrón. Por ejemplo, forma de vivir. Una forma de vivir. Sí. Es cierto, viven en una situación que se sienten mal, siempre están viviendo. Es más, se lo pasan a sus hijos, se lo pasan a sus nietos. Una culpabilidad, por ejemplo, que es lo primero que uno aflora acá en el texto, que Él nos limpia de toda maldad, de toda obra muerta. Es la culpabilidad. Tal vez no he hecho ya ahora nada malo, atrás tal vez hice algún pecado, hice algo malo, y eso me arrepentí, pedí perdón al Señor, me arrepentí y no más. Porque esto es así, no más. Pero adentro de usted mi hermano, mi amigo, mi hermana y mi amiga, usted ahí adentro sabe, se siente todavía como que, exacto, como que no está perdonado. Entonces va a un lugar y ahí tal vez, ejemplo, lo conocen a usted, saben que hace como 150 años usted hizo algo malo y usted se siente, conoce a alguien y de feria hay personas que son raras, vienen, ¿te acordás que vos hacías tal cosa? ¿Te acordás que tú hacías tal cosa? Y vuelve aquello. Pero aquí dice que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de esa obra muerta, como lo es la culpabilidad, por ejemplo. Porque, y debemos de tener, a veces hacemos esas cosas inconscientemente. También. Porque volvemos a lo mismo. Porque estamos repitiendo un patrón, una forma de vida, una y otra vez, y dejamos, si seguimos cargando esas culpabilidades, si seguimos cargando lo que yo hice, lo que me hicieron, lo que aquel me hizo, entonces, y hemos ya entregado nuestra vida a Cristo, el Señor nos lavó y nos limpió con su sangre preciosa, pero seguimos cargando esa culpabilidad y el enemigo es muy astuto. Él busca la oportunidad, la mínima oportunidad para golpearnos y volvernos a querer nosotros a volver a vivir eso o a recordar eso. Entonces, si nosotros le damos campo a esas obras muertas, estamos dejando el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario por nosotros, entonces como que no, sin efecto. Y lo otro que dice ahí en el texto, dice para que sirvamos al Dios vivo. Hay gente que está buscando ser el mejor esposo, el mejor esposa, los mejores hijos, en todo,
en lo que es ministerial, quieren ser un mejor trabajador para la gloria del Señor, pero hay algo que no los deja servir. Es esa culpabilidad. Por ejemplo, estamos hablando solo de una cosa, pero hay más todavía que traemos para hablar hoy. La culpabilidad. ¿Cuánta gente se sigue sintiendo culpable de algo que Dios ya lo perdonó, que Dios hasta lo olvidó? Amén. Pero la persona sigue ahí machacando ay, pero es que no, sí, yo sé que no, pero cada Ay, vez... es que si yo lo hubiera hecho diferente, si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera hecho, Pero ya Dios perdonó. Y es uno de los problemas que hoy hace falta que se enseñe. Es lo que está en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted y yo, cuando nos hemos arrepentido, cuando le hemos pedido perdón a Dios, Dios nos perdona y nos justifica como si nunca hubiera pecado. El problema es que la conciencia nuestra, que está viva, sigue todavía con aquella obra muerta ahí dando vueltas, hasta que usted y yo tenemos que decirle: Señor, con tu sangre limpia mi conciencia, toda mi conciencia, mi mente, todo, y borra eso de mi vida, arráncalo. Y eso es lo que dice el texto: cuanto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta. Le contaba a mi esposo hace unos días, mientras oraba, estaba orándole al Señor por algo específico, y de repente, lo que estamos hablando de las obras muertas, ¿verdad? Vino algo ahí a mi corazón, y entonces yo empecé a orarle al Señor y a decirle al Señor: Señor, dime, yo quiero ser de agrado a ti, yo quiero agradarte con mi vida, tanto espiritualmente como por fuera, con mis hermanos, con mi familia, con mis hermanos en Cristo. Y cogí la Biblia, y en Romanos 8 el Señor me dio un versículo y me habló así tan fuertemente. Y dice el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hay otra versión donde, vamos a ver si lo recuerdo, que lo parafrasea de esta forma: si siendo yo indigna por ser una pecadora, sin estar lavada por la sangre de Cristo, vino el Señor y me lavó y me justificó y me hizo digna de ser su hija, Él me dio la salvación, ¿cómo no me va a dar? ¿Cómo no va a escuchar su oración, mi oración? Aleluya. Si ahora yo soy hija de Dios, si yo me convertí en su hija. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Amén. El que además Gracias, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y lo vuelvo a repetir, le hablo a las mujeres en este momento específicamente. Las mujeres, ya lo he dicho en otras ocasiones, somos muy dadas porque nos movemos muchas veces por sentimientos. Las hormonas tienen mucho que ver, cómo nosotros reaccionamos muchas veces a muchas cosas, y a veces el enemigo se aprovecha hasta de nuestros sube y baja hormonales para traer otra vez la culpa, para traer la condenación, para traer esas obras muertas, y caemos en un círculo vicioso de andar siempre recordando y recordando, si ya el Señor lo por eso dice olvidó, el texto ya dice, lo justificó. no, fuimos justificados, y la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Y esa obra muerta, esa culpabilidad, estar recordando, porque cada vez que el diablo es muy astuto, pone a la gente a recordar lo malo,
Y si no lo pone a uno, lo pone a alguien. Alguien, eso es lo que iba a decir. Que hay gente que le gusta recordar los pecados de otros. Oh, sí, les encanta andar yo. ¿Usted le ha pasado? Alguien que, vos hacías esto, ¿verdad? Eso es para recordarle a usted el pecado que Dios ya lo perdonó, que Dios ya lo limpió. Pero ellos parece que lo están viviendo. Ellos están pecando porque están recordando el pecado. El que Dios ya olvidó, dice la Biblia que Él ya lo olvidó. Y dice que nos justificó. Pero esa conciencia que hay dentro de usted, que usted se siente como que, dígale: Señor, con tu sangre preciosa, límpiame de todas estas obras muertas. Porque eso ya pasó. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que mirar que es para que sirvamos al Dios vivo. Se nos fue acá. Para que sirvamos al Dios vivo, dice. Es para que sirvamos al Dios vivo. Para que seamos hombres de Dios, que sirvamos a Dios en el hogar, en el trabajo, en la calle, donde sea. La mujer, para que sirva a Dios en la casa, con su familia, en todo lado, porque está sirviendo a Dios. Como hijo, como estudiante, como lo que sea. Para que sirvamos libres. Amén. Libre. El problema de tanta gente es que vive arrastrando obra muerta, no obra solamente, obra muerta de culpabilidad. Ya no lo hace, pero es que. Y eso paraliza. Claro que paraliza. Porque no es fe, es acusación, es condenación. Satanás viene y sus demonios, y los demonios usan también, porque hay que decirlo así, aún cristianos y aún pastores. Dejen que yo lo diga, no lo digo ella, pero lo digo yo. Hay pastores que andan condenando a los demás. Parecen hijos del diablo. Viven condenando a otros. Y cuando les toca a ellos, porque es así la cosa, a veces pasa, lo que siembra recogen, no quiere que todo el mundo le tenga misericordia. A mí me han dicho: pastor, ¿por qué usted anda recogiendo gente que nadie lo quiere? Usted parece el camión de la basura. A veces usted recoge basura que todo el mundo la desecha. Está bien, hombre, no hacía esta persona, el otro, aquel santo de Dios y todo el asunto. Porque yo un tiempo fui basura. Y el Señor vino al basurero, me sacó. Y ahí me tiene para su gloria. Ahí me va haciendo su obra. Tenemos misericordia para los demás cuando tenemos nuestra conciencia limpia de obra muerta. Pero cuando usted y yo nos sentimos culpables, comienza a haber un cambio. En las mujeres con las hormonas, por ejemplo, que se aprovecha mucho el enemigo. En los hombres con un montón de justificaciones. Y en las mujeres también. Es algo que tiene que arrancarse de ahí. Y hablamos a su corazón en el nombre del Señor. Amén. Hay obra muerta que la sangre de Cristo limpia de su conciencia. Una de esas es la culpabilidad. Haya pasado 10, 20 años, Dios perdonó, Dios limpió, Dios olvidó. Cuando Satanás le recuerda, o los demonios le recuerdan a través de alguien, puede ser su esposa o puede ser su esposo. En ese momento abra sus ojos, sírvale al Dios vivo y diga: a este o a esta le está usando el diablo, lo está usando los demonios. Pero que tampoco reaccione poniéndose a pelear con la otra persona. Bueno, es que ahí está el problema. Porque sino tomando el lugar de la sangre de Cristo, limpiando. Que ya nos justificó. Ya está tranquilo. Y diciéndole al Señor: Señor, yo no acepto esto en el nombre de Jesucristo. Le voy a dar un ejemplo. Hace 5 o 6 años, un pastor vino y me dice: hola hermano, ¿cómo? Ahí hablando de todas las cosas. Me sacó algo que yo sé que hice mal. Hace muchísimos años, ustedes no habían nacido. Bueno, yo le dije: bueno, si usted está pecando, problema suyo. Yo estoy tranquilo. ¿Cómo? Sí, le digo, Dios me perdonó y me justificó. Si usted sigue en ese pecado, haga lo mismo que hice yo, me arrepiento y camino con el Señor. Ahora, la sangre de Jesucristo, pero tranquilo lo hacemos. Podemos hablar tranquilo. La sangre de Cristo nos limpia de esas obras muertas. Ahora, hay más obras muertas, no solo la culpabilidad. Por ejemplo, la mentalidad de pobreza. Esa es una mentalidad que hemos heredado. Primera de Pedro 1:18 dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir. ¿Cómo? Vana manera de vivir. Bueno, la versión mía es manera vana de vivir. Es lo mismo.
y dice, fuiste rescatados no con oro y plata, 1 de Pedro 1:18, sino con la sangre de Jesucristo. Hay una mentalidad de pobreza que a veces traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y a veces la hemos tomado tal vez del mismo trasfondo cultural o donde hemos vivido por mucho tiempo, y nos hemos acostumbrado a esa mentalidad de pobreza. Aún muchos en el pasado religiosamente hicieron hasta votos de pobreza. Sí, es cierto. Y quizá no lo saben. Se ataron a los demonios. O quizá escucharon, creyeron que era algo bueno. De religión, y dijeron, no, eso es bueno, andar así, cargando esa cruz de pobreza, que es un brinquito para el pobrecito yo, ¿verdad? Sí. Bueno, si no cambie de página, quédese ahí. Es que es un tema muy rico en el que podemos hablar, porque repito, hoy estuvimos también hablando de esto, cómo el Señor tiene que renovarnos a nosotros nuestra mente, y entonces al renovarnos y quitar y cortar todas estas obras muertas, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos una plantita que tiene hojitas secas? Tenemos que quitarlas y tenemos que cortarlas, tenemos que podarlas para que puedan tomar fuerza y ponerse más bonita. Es lo que nosotros queremos que en esta tarde el Señor haga en nosotros, que nos haga mejores hijos suyos, que podamos ser gente bendecida en todo aspecto, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte externa, aún en la parte intelectual. En la parte material también. Ajá. Ahora, hay una mentalidad, y aquí tenemos que hablar un poquito, hay una mentalidad que le han puesto a la gente, que la arrastramos como de 5 o 6 siglos atrás. Ha ido pasando y pasando y pasando. Se fue otra vez acá el monitor. Manténlo ahí. ¿Dónde iba? Que hay una mentalidad que el enemigo no me distraiga. Tengo aquí el jefe de Zoilo, aquí el Zoilo de todo, me hace cambios aquí en un monitor que tengo, y entonces yo me desubico. Nos enseñaron, por ejemplo, los indígenas eran gente con una mentalidad, usted me puede decir idólatra, pero tenían muchas cosas que hoy en día la gente diría, qué lindo que ellos tenían eso. Ellos vivían felices, vivían tranquilos. Dios tenía su manera de revelárseles a ellos. De eso vamos a hablar otro día. Pero luego vino una especie de sujeción, de servidumbre, y nos metieron una mentalidad de pobreza. Y usted ve que eso ha pasado, y ha pasado, y ha pasado. Y hay mucha gente que está en el Señor, y entonces se va al otro lado. Yo tengo que ser súper rico. No, es a cambiar la mentalidad de pobreza, de que no se puede, por una que dice, con Dios todo lo podemos, con Dios vamos a salir adelante, con Dios vamos a tener provisión, Dios nos va a ayudar. Pero hay gente que dice, bueno, es que yo no tengo nada, hermano. Es la mentalidad. Hay una mentalidad de pobreza que no lo deja avanzar, que no lo deja caminar. Oí hoy en un programa donde una señora decía, es que esta es la voluntad de Dios, que le habían destruido la casa. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es Dios, por favor. Eso es nosotros los hijos de Dios. Cuando leemos esta Biblia y vemos que Dios quiere bendecirnos, no es que usted quiere decir, voy a tener vida en abundancia, carrazos y plata. No. Es tener la vida de Dios en nosotros. Tener gozo, tener paz. No tener esa mentalidad de pobreza. Voy a darle un ejemplo. Cuando Israel salió de Egipto, ¿qué mentalidad tenían? De esclavos, de pobres. Y llegaron al desierto y fácilmente fueron llevados a la idolatría, como algo de nuestras de nuestros antepasados. Fácilmente son llevados a la idolatría.
Como hoy en día hay mucha gente que fácilmente es llevado a la avaricia dentro de las iglesias porque le hablan de prosperidad y hablan de plata. No, prosperidad bíblica es así como prospera nuestra alma. Aunque Dios quiere darnos para cubrir todo lo necesario y más, ¿por qué no? Pero mucha gente entorpece porque su mente dice, no puede ser, esto es solo para esto es solo para aquel. Se ataron a los demonios. No, Dios quiere prosperarnos a todos. Dios quiere cumplir su promesa a todos. Dios quiere, en este tiempo que se está viviendo, Dios quiere traer su bonanza. Pero ¿por qué yo no la veo? Cambie su mentalidad de que no hay. Por la que Dios me va a suplir conforme a su voluntad lo que Él quiere. Porque hay cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Si hay gente que quiere una casa de 20 pisos, quiere 10 piscinas, quiere ganar $20,000, quiere ganarse esto, y se lo pido a Dios y Dios no me lo da. Es que Dios no es el alcahuete. Y Dios conoce de antemano, bueno, ya Él nos hizo desde el vientre de nuestra madre, y Él conoce si eso nos puede dañar. Porque puede ser que nosotros tenemos un patrón o una obra muerta en nuestra conciencia que nos va a llevar a alejarnos de Él. Por eso el proverbista decía, no me des mucho, no sea que me olvide de ti. Tampoco no me des porque tenga que robar y te deshonre. Manténme, Señor, ayúdame. Pero es una mentalidad de conquista, lo que quiero decir. Cuando salieron solo dos, Josué y Caleb, ¿verdad?, tenían una mentalidad diferente y un espíritu diferente a los 2 millones y resto de personas. Ellos eran de conquista. Eso es tener una mentalidad no de pobreza, es una mentalidad de avanzada, de osadía, de que le voy a creer a Dios por todas sus promesas, que Dios va a cumplir sus promesas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, en el negocio, en el trabajo. Aleluya. Ya sé que yo predicando hablo porque si no... No, en Romanos capítulo 12, gloria a Dios por eso, dice 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces esto lo tomamos solamente por la parte espiritual. No me voy a conformar a este siglo, voy a este mundo, voy a evadir todo lo que sea mundano. Y entonces, ¿en qué sentido mundano? Todo lo que participar de obras infructuosas, de lo que es mundano, de lo que me hace daño, de lo que es pecado, de lo que no es la voluntad de Dios. Hay otros que también dicen, no, yo no necesito nada, yo necesito nada más meterme a leer la Biblia, aleluya, y no están al tanto de las noticias, no están al tanto de qué pasa, no están al tanto de qué tenemos que hacer como ciudadanos, qué tenemos que hacer como personas. Se nos olvida que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar al día. Aún parece raro, pero hay que aprender a usar esta tecnología para la gloria del Señor. Tenemos que aprender a usar el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Twitter, todo eso, usarlo para predicar el Evangelio, no para mandar chismes, para hablar de Cristo, para usarlo, que el nombre del Señor sea glorificado. No, es cambio de mente en todo aspecto. Es cambio de mente en todo aspecto, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Por eso hay tanta obra muerta ahí adentro. No los dejan. Por ejemplo, hay gente que dice, yo conocí de un hombre que cuando salía a comer, lo que comía era algo tan poquito. Y él decía, qué delgado que está. Y murió a los 43 años. ¿Y de qué murió? Parte de nutrición, pero otras cosas que conllevaron a eso. Y él no quería, porque no quería gastar. Siempre era como una viejita en moto. No quería gastar. Porque su papá le enseñó, usted tiene que guardar, usted tiene que hacer esto. Pero nunca pudo ni comprarle una casa a su esposa, ni dejarle algo a sus hijos. Y el dinero que tenía, lo perdió porque lo tenía en la cuenta de un hermano, ya que él no confiaba en la esposa. Y el hermano le quitó la plata. Son patrones. Son obras muertas que la gente tiene y que tenemos que romper con eso. ¿Qué otra? Que cuesta. Muchas veces cuesta quebrar con esas mentalidades, porque se han venido arrastrando
como de generación en generación, ¿verdad? Y entonces son cosas que al final las vemos como totalmente normales. Perdón, antes que usted siga. No es que estoy diciendo que hay que gastar, no. Es que hay que ser sabios. Porque ahorita esta cuarentena está enseñándole a un montón de gente a no gastar. Amén. Nos está enseñando a muchas cosas. Por esa razón, porque la gente, a la gente que ve tanto televisión gringa y del extranjero y de otro lado, usted ve los muchachos, gaste, por si papi, suple, papi da, mami da, pa. Y llega el momento que cuando ellos tienen que tener un trabajo y ven lo que gastan, entonces lloran porque no fueron acostumbrados al ahorro, pero tampoco a ser cochinos. Sí, es que yo creo que el Señor a nosotros cuando venimos a Él, además de que nos lava, nos perdona, nos limpia, nos forma, nos quiebra un montón de estructuras mentales que traíamos, volvemos a lo mismo, de obras muertas que hemos traído, que hemos venido arrastrando. El Señor nos va ayudando y nos va dirigiendo para saber cómo hacer las cosas. Vea por ejemplo esto. No con miedo, no, con muchas sabiduría. Veces hay y osadía y gente que fe. tiene miedo de hacer ciertas cosas y otras se van. Y entonces ahí viene, para eso tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Tenemos la oración, Señor, ayúdanos, guíanos, Señor, háblame, haz que yo sienta. Yo siempre les he dicho a mis hijos, hasta que yo no tenga la convicción en mi corazón de algo, de que yo lo debo hacer, no lo hago mejor, porque si yo no tengo la convicción en mi espíritu, en mi vida dentro aquí, de que yo lo debo hacer, mejor no doy ese paso en falso, porque entonces ahí me estoy dejando llevar muchas veces por lo que me ofrecieron, por lo bonito, No, Señor, si no es tu voluntad que yo cambie de trabajo, si no es tu voluntad, Señor, que yo me cambie de casa, si no es tu voluntad, Señor, y que el Señor nos va a dar la capacidad de aceptar que no era la voluntad de Dios, porque a veces queremos, vean, perdón por la expresión, pero a veces nos embarcamos tomando decisiones a la ligera porque nos pintaron las cosas muy bonito y porque yo sí, claro que sí. Nosotros lo hemos vivido en ciertas decisiones que muchas veces hemos tomado y Señor, después decimos, Señor, perdón, porque no era tu voluntad, no somos perfectos, estamos dentro de este camino que el Señor está ahí transformándonos cada día. Por eso hay patrones de conducta. Por eso, aquí dice conciencias. Y yo me voy a la tarea de buscar. En la versión, ¿cómo es? Versión Pechita. En la versión Pechita, es que a veces digo otra cosa. Dice conciencia. En la versión Valera dice vuestras conciencias. Busqué también en el griego, en la internacional dice nuestras conciencias. ¿Por qué nuestras conciencias? Ya es hora de detenernos, vamos a tener que seguir más, porque hay mucha obra, como la autojustificación, que hay algo que se arrastra, y pues, bueno, eso es otra obra muerta. Pero déjeme explicar algo sobre las conciencias. Dice, por ejemplo, limpiará vuestras conciencias. ¿Cuál conciencia? La que los psicólogos le llaman el subconsciente, que es aquella acción que está dentro de nosotros, callada, agazapada, metida ahí, y que de pronto salta en una situación para hacer. ¿Y por qué usted lo hace? Porque lo hacían en mi casa. La Biblia dice que cuando alguien se casa, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposo. Pero hay muchachas, y hay hombres también, se casan y quieren que la esposa, en el caso de los hombres, quieren que la esposa sea como la mamá. Mamá me cocinaba así, mamá me lavaba la ropa así, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Mamá y mamá. Es que se está pegando. Entonces, cuando llegamos a eso, él quiere que la esposa inconscientemente
Eso es algo que la sangre de Cristo nos libera de ese patrón. O al revés, papá era así, papá era así, papá era así, y ella quiere que su esposo la trate como era papá. Y que papá le compraba un Snickers, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero que tú me lo... Es el mismo patrón, así no es. Es vivir algo nuevo, es algo diferente. Por eso se cambia de estatus. La sangre de Jesucristo nos limpia de obras muertas que nos estorban en nuestro caminar, que están inconscientes ahí, o pongámoslo así como dicen los psicólogos, en el subconsciente, pero está en la conciencia. Ahora, también está la conciencia espiritual, la conciencia de mi espíritu, porque hay una conciencia de mi alma que es parte de la conciencia de mi espíritu. Y con esa conciencia de mi espíritu yo puedo sentir a Dios, ver a Dios, conocer la voluntad de Dios, como decíamos ahorita. Puedo conocer, ya llevo dos conciencias ahí entonces. La conciencia humana del alma, de las emociones, de los sentimientos, de los recuerdos. Hay una conciencia allí y Dios nos tiene que limpiar de esos patrones. Bueno, el tiempo está corriendo, yo creo que ya es hora de parar ahí. Ya, 40. Sangre de Cristo, el Señor nos guarde. Bueno, nos vemos el próximo programa de Una Bendición en la web. Vamos a tener que hablar más. Hay mucho que hablar de obras muertas que estorban. Déjame explicarle algo. Okay. Hay parejas que están viviendo problemas internos y es porque arrastran obras muertas. Hay pastores y pastoras que no pueden desarrollarse más porque vienen arrastrando obras muertas por los hijos, por el esposo o la esposa, por algún familiar que hizo algo en la obra y se sienten mal. Cuanto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Él nos limpia, nos lava y vamos para adelante a servir. Ahora, lo que usted quería que dijera. Apreciados hermanos y hermanas, yo sé que en nuestro país a partir del próximo sábado y domingo ya las congregaciones se pueden reunir. ¿Ok? No me tome a mal ni piense mal de mí, pero por ser buscando sabiduría de Dios y buscando prudencia y buscando cuál es la voluntad de Dios en todas estas cosas, todavía Casa DF, en el santuario donde estamos ubicados, no vamos a abrir este domingo. No vamos a tener el edificio abierto para toda la congregación. ¿Por qué? Ha habido un cambio y no sabemos con qué va a salir el gobierno, qué nuevas normas pueden haber al existir tal contagio ahorita. Buscando el amor hacia los hermanos, y no es que tenemos miedo porque hemos estado orando por personas que tienen el COVID-19, a eso no le tenemos miedo. He orado por gente que está con el COVID cuando lo llevan para el hospital. Y Dios me ha guardado y nos seguirá guardando. No es por miedo, simplemente que buscamos sabiduría y vamos a esperar qué pasa en estos días, y así lo hemos hablado con varios de los líderes, para no abrir todavía este domingo. Espere la próxima semana. Seguiremos transmitiendo desde Casa DF el domingo y los jueves igual, pero todavía no vamos a abrir. Creo que es sabio, es prudente, por amor a los hermanos, aunque deseamos tenerlos a ellos. Alguien por ahí dijo, una persona dijo, es que necesitamos, no de Casa DF, él no lo dijo, de Casa DF no es de otro lugar. Dice, necesitamos que vengan para La Plata. Perdón, creo que nosotros hemos mostrado en todas estas meses, semanas, que los amamos no por dinero, sino porque los amamos. Y que la obra de Dios se ha multiplicado. Dios está usando como usted, y como usted, y como usted, y como usted, como evangelistas a través de las redes y en la calle. Cuando nos podamos tener la seguridad y la tranquilidad de todos para reunirnos, entonces lo hacemos.
Sí, es que el punto no está en que solamente nos vamos a reunir, el punto está en que aunque hay muchos hermanos que tienen su automóvil particular y que se pueden movilizar, hay muchísimos hermanos, porque la iglesia donde nosotros servimos en Casa de F, ustedes saben que viene gente de Heredia, de muchos lugares, y muchos vienen en autobús. Entonces tampoco queremos que los hermanos anden expuestos en la calle, en los autobuses, en todos esos lugares, a estas cosas. Entonces en oración hemos orado, hemos meditado, hemos visto y hemos también sopesado esto. Y entonces yo creo que en el nombre de Cristo Jesús vamos a dar un poquito más de tiempo. Sí, si hemos pasado tanto tiempo esperando, ¿por qué no esperar un poquito más? Sí. Por el bien de todos. Y también porque no quiero que después la gente que no conoce al Señor diga, mire, fue a la reunión y se enfermó allí. Y tal vez no fue en la reunión, fue en otro lado. Pero usted sabe, siempre van a buscar algo contra la obra del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente tiempo, el próximo, en 2 días, si Dios lo permite, aquí en La Bendición en la Web. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Vamos a seguir hablando de esto, de esas obras muertas que yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Te alabamos. Gloria a Dios. Por la libertad que tenemos en ti. Bien. Y al principal. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy.